Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, pues, Carlos, para entender eso, podríamos usar el ejemplo de China. China, y muchas veces se pasa por alto, es el país con la población más grande de todo el mundo. Son 1.500 millones. Si nosotros tomamos en cuenta que entre muertos y enfermos ni siquiera llegaron a 100,000 en el brote de Wuhan y todo el periodo alrededor de ese brote, sí, pues para fines prácticos la población china sigue siendo virgen a la exposición contra este virus. Sí. O sea, la inmensa mayoría, casi el total de los chinos, son susceptibles a volver a contraer el virus. Correcto. Entonces, si ahora que ellos ya dijeron vamos a levantar la cortina, vamos a regresar a las actividades, se volviera a introducir el virus, podrían estar en una situación incluso mucho peor que los Estados Unidos, en el sentido de que corriera la infección por todas partes y que produjera grandes daños. Si lo lograron parar en el brote de enero, febrero, pues fue por las características del gobierno chino, por la rigidez con la que se planteó el control en ese país, que se pudo detener, pero la población sigue siendo susceptible. Entonces, mientras no haya una vacuna, en cualquier momento puede regresar una nueva oleada de contagios. Eso se aplica para todas partes, para todo el mundo. Todos, el 100% de la humanidad, somos susceptibles de contraer la infección. Si eso sucede, pues ya hemos visto cuáles son las consecuencias. Entonces, relajar muy rápidamente las medidas de control mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo para la enfermedad, pues nos pone a todos en un riesgo inminente. ¿Cómo se comunica desde la ciencia, doctor? ¿Cómo se puede entrelazar digamos, el cuidado, la protección a la vida y el otro cuidado y la otra protección que es a la economía, al desarrollo, a evitar o huir de la pobreza? Es decir, ¿cómo a los ojos de la salud es algo que se tiene que congeniar, es algo real y es algo bien complicado? Ciertamente, Carlos, creo que nunca la humanidad se había enfrentado a algo tan extremo. Si nos regresáramos 1,000 o 2,000 años en el tiempo, pues encontraríamos comunidades humanas relativamente aisladas que no tenían una actividad de intercambio importante con otras comunidades, y pues a lo mejor una enfermedad podía exterminar a los de un lugar y los demás pues nada más quedarse mirando. Pero hoy en día no, hoy en día estamos comunicados no solo en días o semanas, sino en horas. Un germen como este puede viajar en unas cuantas horas y llegar de un lugar a otro del mundo. Entonces creo que tenemos que aprender qué es lo que tendríamos que hacer hoy en día para salir adelante. Pero sin lugar a dudas, creo yo que tenemos que escoger entre salud y economía. A lo mejor el mundo va a salir muy empobrecido de esta guerra que estamos librando hoy contra este germen, pero lo que vamos a aprender es que la humanidad no tiene por qué estar limitada por las fronteras y por los intereses locales de grupos, de países, de elementos dentro de la sociedad que pues ponen por delante la ganancia económica. Doctor, usted ha atestiguado cómo en los últimos días ha habido un debate público a partir de que la Secretaría de Salud, de que el doctor Hugo López-Gatell, el vocero, el subsecretario de Salud y vocero para este tema, habló del método Centinela como un modelo matemático a través del cual se mide, pero también a través del cual se estima. Y a partir de esa famosa estimación, que hablaría que en lugar de tener México hoy 3,400 casos, habría que multiplicarlo por 8.2, y el doctor López-Gatell trataba de explicar, de darle contexto para decir que lo mismo ocurriría en otros países que optaron no por la
por la aplicación masiva de pruebas, sino por un seguimiento parecido a este modelo Centinela, donde, pues, digamos, infiere que pues lo mismo debería de ocurrir en España, en Italia, es decir, que también habría que multiplicarlo por algún tanto, no por el 8.2, pero por otro número. Ese debate sobre saber exactamente cuántos casos tiene hoy México, de cara a lo que ayer el propio López-Gatell nos advertía, estamos por llegar en una semana, en 2, quizá en 3, a esa temible fase 3 de la pandemia. ¿Tiene caso ese debate o deberíamos de estar enfocando esfuerzos y ocupación en otro tema? Bueno, Carlos, creo que de lo que estamos hablando son de dos propósitos completamente diferentes. Una es saber quién está enfermo y tratar de controlar el riesgo que tienen las personas cercanas a ese que está enfermo y que les puede transmitir el contagio. Y la otra es saber cuántos en general están enfermos en un espacio geográfico determinado. El modelo Centinela nos da la idea de que hay varios miles, pero no nos dice quiénes son. Entonces, aquí con este modelo y pensando nada más en la vigilancia epidemiológica, estamos renunciando a la posibilidad de identificar a las personas enfermas y de contener la dispersión de la infección. Eso se dijo al principio. México no va a tratar de contener, va a tratar de mitigar. Va a mitigar. Exacto. Y eso quiere decir, pues a los que estén muy enfermos vamos a hacerles la lucha para que no se mueran. Si se mueren, ni modo, pero la inmensa mayoría pues, se va a curar. Y así se ha estado trabajando. Entonces, es de cierta manera ocioso pensar si son 3,000 o 26,000 o 200,000 los que tenemos enfermos en el país, porque da igual, los únicos que importan son los que se están identificando como personas a los que se les está ofreciendo la posibilidad de tratamiento y los demás, pues ahí se curarán por su cuenta o les irá como les tenga que ir. Y esa fue la decisión que se tomó en México. Hay otros países que pues, han tomado decisiones diferentes. El ejemplo quizás más notable es Corea del Sur, donde se ha tratado de encontrar a los enfermos. ¿Puede haber personas no detectadas? Sí. Pero lo que están haciendo ellos es tratar de llegar lo más cercanamente posible a la identificación de todos los que tengan el contagio, ya sea para aislarlos, por ejemplo, en su domicilio, o para llevarlos a un hospital cuando sea necesario. En México nada más estamos optando por la atención en el hospital. Los demás, pues hay que se resuelvan por ellos mismos. La mayoría, de todas maneras, así va a ser. Si se contagian, será una gripa que pasará en unos cuantos días y se van a recuperar. Entonces, dada esta circunstancia, pues se consideró que no había que buscarlos, sino que pues, dejarlos allí en la comunidad y más o menos con este modelo se puede saber cuántos son. Yo tengo mis dudas acerca de los 26,000 o 30,000 o 50,000, porque ya se dijo, y eso toda la prensa lo recogió, que estamos hablando de una muestra, que esa muestra en teoría representa a una población, en este caso en teoría representa a la población de México. Si la muestra fuese una muestra aleatoria, que se conoce muy bien, o una muestra pues no aleatoria, pero que se sabe muy bien de dónde viene y a cuántos representa cada enfermo, pues se pueden hacer los cálculos para tomar el total aproximado de casos. Pero si la muestra de alguna forma no representa adecuadamente a la población, pues igual y el cálculo de todas maneras es equivocado. Sí tenemos muchos miles, pero no tenemos mucha certeza de cuántos miles. De todas maneras no importa, porque pues no se les va a buscar ni se les va a dar atención. Correcto. Y en esa ruta, doctor Malaquías, déjeme partirle en dos la pregunta. Una, ¿observa riesgo de que efectivamente lo más temible, colapse el sistema de salud cuando lleguen los picos, las curvas, cuando esté en la parte más alta? Y dos, ¿estaríamos de alguna forma como país, como política pública, aspirando a esto que los expertos denominan inmunidad de rebaño, que me lleva a pensarlo en el de, pues, contágiense todos, mueran los que tienen que morir, sobrevivan la mayoría y quedarán inmunes teóricamente, ante este COVID-19?
sí, siempre y cuando el contagio fuese lo suficientemente amplio, Carlos. En 2009, cuando tuvimos la epidemia de influenza, el contagio se detuvo cuando aproximadamente la tercera parte de la población había sido afectada. Si eso sucediera, la tercera o más bien la cuarta parte, si eso sucediera esta vez, pues podrían estar regresando oleadas de contagio y generar nuevos brotes. Allá en 2009, la Ciudad de México tuvo un brote a finales de abril, que fue el que provocó todos los cierres. Después de eso, pues, se abrió todo, regresó el país a una normalidad aparente, y por allá de agosto, septiembre de ese mismo año, otra vez en el Valle de México hubo un brote. Ese ya a nadie le llamó la atención, ese ya fue algo que pues los pasó virtualmente desapercibido, las consecuencias no fueron mayores que las del primer brote, y por lo tanto pues ya la gente se acostumbró. Algo así podría estar pasando, en especial mientras no tenemos una vacuna. Una buena noticia con respecto a este germen es que podría ser mucho más duradera la inmunidad. Este germen tarda mucho más en cambiar que el virus de la influenza. Entonces, en ese caso de la influenza, pues tenemos cada año que estar otra vez vacunándonos porque el germen ya tuvo mutaciones. En el caso del coronavirus, al ser más estable, pues podríamos tener una inmunidad más duradera, no tener que enfrentarlo con vacunación anual, pero el germen va a seguir en la sociedad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.